Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Los llamados freak shows o espectáculos de monstruos eran exhibiciones populares donde personas de todas las clases sociales acudían en masa para ver los espectáculos más grotescos. Los freak shows se exhibían a personas que se ganaban la vida mostrando sus deformidades y anomalías a un público de lo más morboso que contemplaba boquiabierto estos insólitos ejemplos de la especie humana. Este inquietante y moral comercio de la discapacidad humana como una forma de entretenimiento había existido durante siglos. Pero fue en el siglo XIX cuando tales exhibiciones se hicieron más populares que nunca, en gran parte gracias a P.T. Barnum, un productor de espectáculos cuya mala fama por sus muchos engaños y su falta de escrúpulos sigue acompañando su nombre a día de hoy. Durante la primera mitad del siglo XIX se comenzó a utilizar la palabra freak para referirse a las personas que se distinguían por tener alguna anomalía física o aquellas que pueden realizar actos físicos extraordinarios, contorsionando o deformando sus cuerpos. En nuestra sociedad actual, gran parte del lenguaje utilizado por los victorianos hacia las personas exhibidas en los freak shows se considera desagradable, incómodo y políticamente incorrecto. Términos como aberraciones, curiosidades, bichos raros, monstruos, grotescos y errores de la naturaleza son algunos de los muchos ejemplos que evidentemente conllevan claras implicaciones negativas. Y es que está claro que los freaks no solo se veían como algo negativo, sino que a veces se valoraban en función de su anomalía. Algunas de estas personas nacieron ya como freaks o se convirtieron en freaks en un momento de su vida como resultado de un accidente y otros alteraron sus cuerpos y se convirtieron en freaks por elección. Esto hace que la palabra freak sea un término que abarca mucho terreno. El término freak se usó tanto para referirse a mujeres barbudas como Julia Pastrana, a gemelos siameses como Chang y Eng, como a personas que padecían gigantismo como Edouard Beaupré. Es evidente que el único rasgo en común que compartían estas tres personas, tan diferentes entre sí, es que físicamente no eran normales. En la actualidad todavía no existe un equivalente moderno a la palabra freak que represente con precisión la diversidad de los hombres y mujeres involucrados en los espectáculos que hoy nos ocupan. Durante siglos, las culturas de todo el mundo habían interpretado las deformidades físicas severas como malos augurios o evidencia de la presencia de espíritus malignos. A finales del siglo XVI, estos estigmas se habían traducido en curiosidad pública. Unos de los primeros freaks registrados fueron los gemelos italianos Lázaro y Juan Bautista Colloredo. Se exhibieron en Europa durante el siglo XVII al tratarse del primer caso famoso de gemelos parásitos. La mitad superior del cuerpo y la pierna izquierda de Juan Bautista colgaban de su hermano Lázaro. Juan Bautista era un gemelo parásito, no hablaba, mantenía los ojos cerrados y la boca abierta todo el tiempo. Para ganarse la vida, Lázaro recorrió Europa antes de llegar a Escocia en 1642. Los gemelos unidos fascinaron y horrorizaron al público en general. Más tarde, Lázaro visitó incluso la corte de Carlos I de Inglaterra. Cuando Lázaro no se exhibía, cubría a su hermano con su capa para evitar llamar la atención. A menudo los bebés o niños con anomalías físicas o discapacidades mentales eran abandonados en las puertas de los freak shows o vendidos por sus propios padres a hombres sin escrúpulos. Estos los exhibían públicamente cobrando una pequeña tarifa por ello. Para la mayoría de los artistas, su vida era una constante incertidumbre, cargada de sufrimiento y humillación, teniendo que soportar cómo las demás personas les contemplaban boquiabiertos, les señalaban y se reían de ellos. Castigados por la sociedad,
Personas como Lázaro Coloredo capitalizaron sus condiciones únicas para ganar un poco de dinero, incluso si eso significaba convertirse en un espectáculo público. Y aunque en la actualidad el interés que generaban estas exhibiciones nos pueda parecer sórdido y explotador, muchas de estas personas estaban contentas de poder participar en ellas. Y es que, irónicamente, la protección del escenario ofrecía un grado de seguridad y paz, mientras que la realidad del mundo exterior podía ser hostil y muy cruel. Estas personas viajaban por el país y a veces por el mundo con otros como ellos prácticamente escondidos, lejos de la vista de los curiosos, hasta que llegaba el momento de subir el telón. Esto se hacía para evitar que un miembro del público los viera y el misterio que los rodeaba se disipara antes de la hora del espectáculo. Pero hasta el siglo XIX los espectáculos de monstruos atendían a multitudes relativamente pequeñas y no generaban demasiadas ganancias para los artistas. A principios del siglo XIX, algunos naturalistas recorrían Europa y América del Norte cobrando entrada por ver sus gabinetes de curiosidades. En sus comienzos, estos espectáculos pasaban más por ser conferencias científicas que representaciones teatrales, donde se exhibían fetos en frascos o animales exóticos o deformes y, en algunos casos, humanos. Los seres humanos con cuerpos que se percibían como que se desviaban significativamente de lo entendido como normal, a menudo se agrupaban en espectáculos llamados lusus naturae, y de esos espectáculos se desarrolló una variedad de diferentes géneros de actuación que se llegaron a conocer como freak show. Los freak shows fueron una forma de entretenimiento particularmente popular durante el periodo victoriano, cuando personas de todas las clases sociales acudían en masa para contemplar atónitos estos ejemplos inusuales de la vida humana. La popularidad del espectáculo dependía en gran parte del impacto, por lo tanto los freaks, como ya he dicho, no se revelaban en persona al público hasta que el dinero cambiaba de manos. La publicidad engañosa también fue crucial, ya que las personas descritas en estos anuncios a menudo se parecían poco a lo que había detrás de la cortina o el torniquete. Las ilustraciones exageradas y estilizadas mentían sobre la edad de los enanos, la estatura de los gigantes y la autenticidad de las sirenas. Los anuncios de estos programas despertaban la curiosidad de la audiencia exagerando, a menudo inventando por completo, historias sobre la vida real de las personas exhibidas. La sed del público por relatos de aventuras, luchas y penurias fue saciada por la historia de cómo había surgido cada anomalía. Pero en esencia estos espectáculos estaban respaldados por un modelo de negocio inhumano que capitalizaba la desgracia de las personas rechazadas por la sociedad y sin oportunidad de ganarse la vida sobre la base de que eran físicamente diferentes. Por otra parte, estos espectáculos se podían montar rápidamente y a un coste muy bajo, de la misma manera que el circo viajaba por pueblos y ciudades de todo el país. Los dueños de los freak shows utilizaron una estrategia similar. Como tal, la movilidad de los espectáculos demostró ser una parte fundamental de su atractivo popular. Poder instalarse rápidamente en edificios comunitarios y en las salas traseras de los pubs requería un coste mínimo y ayudaba a que los espectáculos fueran accesibles para las clases trabajadoras. Joseph Merrick, más conocido como el Hombre Elefante, se exhibía regularmente en la trastienda de un pub del este de Londres, pero además de estos espectáculos ambulantes, se establecieron lugares permanentes para ello. En Londres estaba el Salón Egipcio y en Nueva York tenían el Museo Americano. Pero en esencia estos espectáculos estaban respaldados por un modelo de negocio inhumano que capitalizaba la desgracia de las personas rechazadas por la sociedad y sin oportunidad de ganarse la vida sobre la base de que eran físicamente diferentes. La sociedad victoriana mantuvo a los freaks en una situación con pocas opciones en la vida y como resultado su participación en la industria de los freak shows fue algo sobre lo que ellos mismos tenían poco control.
En la década de 1890, los freak shows comenzaron a perder popularidad y en 1950 casi habían desaparecido. La curiosidad y el misterio que despertaban en el público aquellos extraños personajes se disiparon a medida que la medicina iba avanzando. Los llamados freaks ahora fueron evaluados con diagnósticos veraces y científicamente explicados. Los espectáculos perdieron su brillo e interés cuando las anomalías físicas ya no se podían promocionar como milagrosas y las historias fantásticas contadas por los promotores de la función estaban cada vez más desacreditadas por la ciencia. A medida que los espectadores se hicieron más conscientes de la naturaleza grave de las condiciones de los artistas, el asombro fue reemplazado por compasión. El cine y la televisión, que alcanzaron mayor importancia a principios del siglo XX, ofrecían una gran variedad de entretenimiento y satisfacían el morbo de la sociedad. El público podía contemplar cosas asombrosas y salvajes desde la comodidad de la butaca de un teatro o del cine, y más tarde desde la tranquilidad del salón de su hogar. Pero el verdadero fin de los freak shows fue el surgimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Por fin, pagar y recrearse en la desgracia física ajena estaba mal visto. Freaks, la parada de los monstruos en España y fenómenos en Hispanoamérica, es una película estadounidense de 1932 dirigida por Todd Browning. En un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones y malformaciones físicas, Hans, un hombre con enanismo, hereda una gran fortuna. A partir de este momento, Cleopatra, una atractiva trapecista, intentará seducir a Hans ayudada por su forzudo amante Hércules. Cuando salen a la luz las verdaderas intenciones de Cleopatra, los freaks comienzan a rebelarse en contra de la trapecista. La película fue interpretada por personas con malformaciones físicas reales y enfermedades, como enanismo acondroplásico o microcefalia, por lo que no fue necesario el uso de efectos de maquillaje. Durante el estreno, la película fue un enorme fracaso de taquilla y público. Recibió una muy dura crítica por lo controvertido del tema, siendo tachada de repugnante. Terminó por ser censurada. No se proyectó hasta 30 años después en el Festival de Venecia. La gente que alcanzó a verla en proyección salía horrorizada de las salas de cine, cosa que con el tiempo terminó convirtiendo a Freaks en una película maldita, legendaria, de culto y atrevida. El tema de esta película se centra en la monstruosidad del ser humano, más allá de las apariencias y condiciones físicas. Freaks define monstruo a aquel que es capaz de hacer cualquier cosa sin importar el daño que pueda ocasionar para lograr su fin. Y hasta aquí esta primera parte. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pensáis sobre los freak shows? Dejadme saber vuestra opinión en los comentarios. Y si os ha gustado el tema de hoy, pronto publicaré la segunda parte donde conoceremos al famoso showman de los freak shows, P.T. Barnum, sus increíbles espectáculos, su museo, su circo y a varias de sus estrellas, entre ellas los gemelos siameses Chang y Eng, la sirena Fiji o Jojo, el niño con cara de perro. Y ya sabéis, no olvidéis dejar un me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!